Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, hoy es domingo 19 de mayo, estamos en Círculo de Ideas, soy Pascal Beltrán del Río y en esta ocasión me acompañan Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches, a todos mis compañeros, buenas noches. Martín Espinosa. Pascal, a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Y Víctor Beltri. Buenas noches. Pues bien, el primer tema que vamos a abordar es el de Michoacán, el nuevo foco rojo del país. Allá falta un gobernador constitucional, hay un gobernador sustituto o interino. Hay también protestas en varios puntos del estado por parte de maestros y de normalistas, asimismo la aparición de grupos de autodefensa y la violencia común del crimen organizado, además de expresiones de fanatismo religioso. ¿Cómo ves este cóctel, Pepe Buendía? Pues exactamente como lo has dicho, Pascal, creo que esta situación, el contexto de Michoacán, el lugar donde comenzó la guerra contra las drogas de Calderón, donde aparecieron las primeras cabezas cercenadas en 2006, luego pues uno de los puntos centrales de la estrategia durante los 6 años, luego uno de los lugares centrales que recupera el PRI antes de regresar a la presidencia el año anterior a las elecciones presidenciales. En fin, creo que en Michoacán es un asunto complejo que hoy está cruzado por 3 preguntas. La primera, creo que la situación en Michoacán ha avivado con mucha intensidad el debate sobre el federalismo en el país. El federalismo en el país no funcionó durante el autoritarismo, durante los gobiernos autoritarios, por la presión y el empuje de la presidencia que se imponía sobre las soberanías estatales, pero tampoco ha funcionado, digamos, que en democracia con los últimos 2 gobiernos y por lo que se ve tampoco con el actual después de la alternancia del 2000. Entonces creo que ahí hay una discusión profunda, qué hacer, cómo manejar y cómo entrarle a un problema tan profundo que tiene que ver pues, con un diseño de estructuras políticas como el Pacto Federal. El segundo es que está generando una demanda de acción urgente. Hay poblaciones sitiadas, lugares donde no se puede transitar en las carreteras de Michoacán, que implica una exigencia para la estrategia del gobierno federal en términos de seguridad, distinta a la, digamos, de prevención que ha diseñado como la acción prioritaria para atacar la delincuencia y tratar de reducir la violencia. ¿Cómo el gobierno federal va a, digamos, a articular una estrategia ad hoc para el caso de Michoacán, que obviamente por las situaciones actuales no hay que abordar demasiado en ello, no puede esperar 18 meses a que una acción de prevención dé resultados? Y la tercera discusión ligada a las 2 anteriores y por supuesto a la salida del gobernador Vallejo, el gobernador interino y la situación política del Estado es la posibilidad de que veamos, creo que hace 2 o 3 décadas eso no se ve en el país, pero puede pasar en las próximas semanas, sobre todo de cara a los procesos electorales de julio venidero, la posibilidad de que se debata en el Senado de la República a propuesta del PAN. Habrá que ver qué pasa con el PAN en el Senado, por supuesto, pero por lo pronto que se lleve ahí, ya se puso en la discusión pública, pero que se lleve a esta tribuna el debate sobre si es necesario o no la desaparición de poderes, decretar la desaparición de poderes en el Estado. Creo que estas son las 3 discusiones centrales que van a acompañar la situación y el análisis de Michoacán, cuando menos en los próximos 6 o 7 meses. Paco Sea, efectivamente, como decía Pepe Buendía, ahí comenzó la lucha frontal contra el crimen organizado el sexenio pasado. Lo que estamos viendo es resultado de un trabajo mal hecho o
es porque no se ha continuado el trabajo que planteó el presidente Calderón con su ofensiva contra el crimen organizado. Pues yo creo que finalmente, desde la salida de los generales de la cárcel, que habíamos declarado ya el total fracaso de la lucha de Calderón en contra del crimen organizado, me parece que nunca tuvo buenos resultados ni en Michoacán ni en ninguna parte de la República, ¿no? Porque nos mintieron con esa policía federal que supuestamente estaba muy bien preparada. Lo que está pasando en Michoacán me parece que es también un vacío en la aplicación de la ley. Eso tiene mucho que ver. No importa quién sea el gobernador, ¿no? Porque ni Fausto Vallejo ni Reina sirven para un cacahuate los dos. Son dos blandengues, dos gobernadores como si fueran gelatina, ¿no? Los gobernadores hielo, porque no sirven para nada. Aquí el asunto es que tú no puedes estar negociando ni puedes estar platicando con alguien que te secuestra policías de investigación y que te secuestra policías municipales y que te dice que los está liberando como un signo de buena voluntad para que empiecen a platicar cuando tienen 64 camiones y autobuses que están secuestrados. O sea, creo que el problema real y el problema grave es una ausencia total en la aplicación de la ley. O sea, tú no puedes estar pidiendo y puedes estar negociando 1,200 plazas para cuando salgan de la normal porque tienen que ser inmediatas. Pues bueno, ¿quién te garantiza que esas personas van a tener la preparación? O sea, yo entiendo la necesidad urgente y grave en este país de tener trabajo, pero esa no es la forma, ¿no? Y eso también lo tienes que ir trasladando a los mismos grupos de autodefensa que los han dejado crecer de una manera impresionante. Yo nada más me pregunto, y pongo la pregunta sobre la mesa, ¿cuánto tiempo va a tardar entre que haya un enfrentamiento entre el ejército mexicano y esos grupos de autodefensa? Ya fueron un día tratar de secuestrar a toda la policía municipal en un municipio, ya otro día también trataron de tomar el Palacio Municipal en otro municipio. Bueno, retuvieron a soldados en una ocasión, ¿no? En la Ruana. O sea, ¿cuánto falta de verdad para que ya empiece un enfrentamiento armado entre el ejército mexicano y los grupos? Yo sé que el ejército mexicano será muy disciplinado, ¿no? Pero tú te estás enfrentando con una bola de barbajanes que están armados y que no sabemos además de todo cómo surgieron. Una cosa son los usos y costumbres, que los entendemos, ¿no? Y los respetamos, pero otra cosa muy distinta. No parece ser el caso. No parece ser el caso. Además de todo, no podemos tampoco saber hasta qué grado están infiltrados por el crimen organizado. Las armas que tienen, o sea, no son de gente que viva salvaguardando los bosques michoacanos, ¿eh? De verdad, las armas que tienen son armas de alto calibre y me parece que la situación es gravísima. O sea, tú no puedes tener tantos frentes abiertos, tú no puedes tener a estas guardias comunitarias amenazándote la estabilidad y la gobernabilidad del Estado en cada momento, y no puedes estar tolerando por el otro lado estos señores que te están chantajeando con las plazas, que además de todo me parece que ya están entrando a un juego político. El asunto de la desaparición de poderes es gravísimo, es muy grave, pero además de todo no tiene nada que ver quién va a entrar de verdad a aplicar la ley. Esa sería la pregunta real, ¿no? ¿Quién va a desarmar a estos señores? ¿Quién va a aplicar la ley? ¿Quién va a hacer que se hagan responsables por los secuestros de los policías o por la privación ilegal de la libertad de los policías? También por el haber retenido estos camiones, el haberlos robado. ¿Quién va a responder por esto? Ángel Verdugo, esta mañana de domingo el presidente Calderón puso un tuit en el que decía que la situación de Michoacán tiene sobre todo que ver con autoridades locales incompetentes y corruptas. ¿Está solamente en el plano local el foco del problema? Yo creo que en esta etapa que yo no le conocía al presidente Calderón de anunciar detergentes, porque él planteó que la ropa sucia se lava en casa, entonces no sé si va a sustituir a Luis Jimeno en el Chacachaca con Ariel o el Fab o algo. Y esto que señala él evidentemente está fuera de toda realidad, incluso de la que él pudiera imaginar está fuera. El problema de Michoacán es quizá un microcosmos que resume la realidad de este país desde hace 4 administraciones, posiblemente cuanto menos. Porque también caer en esa posición casi pedestre de decir son 12 años que los panistas... No, esto viene de mucho más atrás. Entonces, creo que de entrada deberíamos ser objetivos. No digo que no lo seamos los que estamos aquí, pero en la clase política se pretende personalizar en los panistas y en su pésima conducción en estos 12 años. Yo creo que esa es una visión unilateral. Yo creo que esto que estamos viendo en Michoacán y que de no resolver, de enfrentarse y resolverse correctamente en el corto plazo, esto va a tener una réplica en los 2 estados contiguos, que sería Guerrero y luego Oaxaca. Porque no creo que para Jalisco hubiera una cosa así, ¿no? Sería Michoacán, Guerrero y luego Oaxaca contiguo a Guerrero. La degradación política que ha llegado a Michoacán no puede ¿cómo podríamos decir?
quitar el papel del cardenismo y ese cacicazgo de viejo cuño de los Cárdenas en Michoacán. No nomás es el general, sino es su hermano Damaso, que fue gobernador, todas las riquezas, propiedades. ¿Quién no se acuerda de aquella donación de Cuauhtémoc a su señora madre hoy fallecida, etcétera? Es decir, los Cárdenas han sido, ahorita ya mermado su poder por razones del cambio político, histórico, demográfico incluso, pero durante decenios ellos fueron los que de una u otra manera gobernaron abierta o encubiertamente el Estado. Bueno, pues todavía el señor Godoy, todavía pues es un hombre formado bajo la férula y la protección total del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, yo creo que es un problema que resume de alguna manera el estilo de gobernación de este país que ha caracterizado panistas en estos 12 años, estoy hablando de la presidencia de la República, priistas en las anteriores y también a lo que se llama gobiernos subnacionales, donde están los tres partidos involucrados. En ese sentido, yo creo que deberíamos empezar planteando las cosas por ahí y planteándolo en consecuencia en términos de un problema de Estado. Yo creo que lo que está en este momento dándose es el Estado mexicano le llegó la lumbre a los aparejos y tiene que enfrentar eso. Y termino diciendo lo siguiente. Hoy en un periódico de circulación nacional, dirían los clásicos del periodismo, creo que no es así, en su primera plana dice el ejército, alguna cosa, medidas contundentes en Michoacán. Y luego en la entrada ya dice que el ejército pide apoyo de la población por las medidas contundentes que tomará. Esto es un poco como al chamaco que le dicen, date quieto, te voy a dar una nalgada, está una nalgada. El problema de la autoridad del Estado no es andar anunciando, enviando telegramas para que aquellos se escondan o se vayan en el efecto cucaracha a otros estados. Cuando realmente hay una decisión para actuar y tomar medidas verdaderamente acordes con la gravedad de la situación, no se anuncian, se toman. Humberto Musacchio, ¿hay condiciones para declarar desaparecidos los poderes en el Estado, en tu opinión? Es probable porque el gobernador reina, ni gobierna, ni reina, entonces es muy posible pues que ocurra la desaparición de poderes. Pero yo me pregunto, si desaparecen los poderes en Michoacán, ¿qué día lo van a hacer en Oaxaca? ¿Qué día lo van a hacer en Guerrero? ¿En Chiapas? ¿A lo mejor en Tabasco? ¿En Tamaulipas? En algunas delegaciones. En algunas delegaciones del DF. No, creo que hay un problema, como dice el profesor Ángel Verdugo. Gracias. Un problema de crisis general de las instituciones, te lo dijo de otra manera, pero ese es el asunto. No se trata nada más de tomar medidas, porque las medidas se le pueden revertir a quien las adopte. Hay un problema muy grave, no hay control de los movimientos de masas. Michoacán es un escenario especialmente conflictivo porque ahí operan grupos de delincuentes muy poderosos. Hay una tradición también de oposición al poder. Es el estado en el que la hermana del expresidente Calderón compitió por la gubernatura y perdió, entonces hay una lógica inconformidad que ya la expresó el expresidente Calderón hoy mismo en un tuit que circuló profusamente. El PRD está hecho garras, y si ustedes observan, el PRD que gobernaba el Estado, o el PRI que lo gobierna ahora, o el PAN que lo podría gobernar algún día, parece que no tienen capacidad para imponer la ley, y yo creo que esto es gravísimo. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, encomendarnos a alguna virgen, algún santo de nuestra devoción. ¿Algún santo patrón que haya en Michoacán que sea poderoso? Martín Espinosa, ¿tú cómo lo ves? Yo veo Michoacán en una crisis de 3 tiempos. Primer tiempo, el viejo priismo, como decía Ángel, que cobijó cacicazgos, que cobijó liderazgos al amparo del poder, del dinero, del proselitismo político. Esto de Michoacán, yo recuerdo hace más de 20 años, platicar con gente de Michoacán, sobre todo de la sierra, de la zona de la Huacana, que ya te decían desde hace 25 años que era imposible como ciudadano transitar por ciertas zonas del estado, y el gobierno lo sabía y no nada más no hizo nada, sino que cobijó la existencia de ciertos grupos del crimen organizado a los cuales hoy dice combatir. Entonces, primer tiempo,
lo que vino sucediendo en Michoacán hace por lo menos 3 décadas, 30 años. Segundo tiempo, el tema del combate al crimen organizado, como decía Paco C. hace un rato, nos engañaron con todo un sistema muy sofisticado, muy preparado, una policía incorruptible para acabar con las mafias del crimen organizado, y lo cierto fue que al contrario, las cosas se complicaron aún más. Y este tercer tiempo yo creo que refleja la incapacidad del nuevo gobierno mexicano, de la nueva administración y el nuevo régimen, el regreso del PRI, que yo no veo una estrategia hasta el día de hoy puntual, no de anuncios espectaculares a través de los medios y a través de los encabezados de los periódicos, sino acciones verdaderamente de fondo, no anunciadas, no telegrafiadas, con la finalidad de dar golpes sobre la mesa y meter al orden, no nada más a Michoacán, como decíamos hace un rato, a otros estados donde también la situación ha sido muy similar o que también han tocado fondo en este tema de la falta del respeto a las instituciones y a la legalidad en la que supuestamente deberíamos vivir. Víctor Beltri, el anuncio al que se refería Ángel Verdugo, hecho por el secretario de la Defensa, nos dice que pese a que se quiere intentar otra cosa, va a haber que regresar con un gran contingente militar a Michoacán para poner en orden las cosas que están pasando ahí. Bueno, yo creo que vamos, Ángel tiene toda la razón cuando dice que si vas a ser contundente, lo eres, no lo anuncias. Quien debe de decir el ejército fue contundente es la gente a la que apresaste y la gente a la que metiste en cintura. Pero es que... Golpe, ¿no? La que recibió el golpe. Exactamente. ¿Sabes qué? Pues el ejército fue contundente, pero no tienes que estar anunciando. Ahora, puede haber algo más emblemático de lo que fue el sexenio pasado que lo que es Michoacán ahora. Realmente, ¿dónde comenzó la guerra contra el narco? Una guerra que años después nos damos cuenta de la efectividad que tuvo, nos damos cuenta de que no estuvo muy bien planificada, nos damos cuenta de que no ha tenido resultados realmente que sean medibles y que sean importantes en cuanto a la lucha contra el crimen organizado. Y ahora nos vamos a meter de nuevo, arrastrados por los panistas, ahora una desaparición de poderes que quién sabe a dónde nos puede llevar. O sea, realmente hace falta un poco de sentido común, hace falta un poco de levantarse del tablero y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque así como estamos, son decisiones precipitadas de gran calado, decisiones muy importantes que es una tras otra, que son tomadas sobre las rodillas, y esto no puede seguir así. Pues muy bien, ahí dejamos el tema de Michoacán, vamos a ir a un corte y al regresar hablaremos sobre la crisis en el Partido Acción Nacional. No se vaya, va a estar bueno. Regresamos a Círculo de Ideas y vamos a tocar el tema de la crisis en el Partido Acción Nacional, derivado de la molestia del grupo de senadores del PAN, de la mayoría del grupo de los senadores del PAN, con la participación del partido en el Pacto por México. Pepe, buen día. ¿Cómo ves el asunto? ¿Qué es lo que estamos viendo, Pascal? ¿Es esto, como dicen algunos, una pelea generacional en la que unos saltaron generacionalmente a otros? ¿Es la pugna entre los grupos de Calderón y de Madero? ¿Son las divisiones que dejó la elección presidencial y que han venido manifestándose desde el año pasado? ¿Es simplemente una lucha de grupos por el control político del PAN y sobre todo por estar dentro o fuera de eso que se ha convertido en una coalición de poder que es el Pacto por México? Yo me inclino por la última de las hipótesis. Yo no estoy viendo, desde luego, que haya un proyecto distinto, no estoy viendo ideas muy diferentes entre ellos, no estoy viendo una disputa ideológica. Lo que sí estoy viendo es que el grupo que se identifica con el expresidente Calderón, que en su momento estuvo cerca durante la época de transición del entonces gobierno de transición antes de que entrara Peña Nieto, y que luego
se ha quedado un poco rezagado respecto de los que están trabajando la dirigencia del partido dentro del pacto, este grupo, ha encontrado, creo que eso tiene cierta lógica política, un espacio para diferenciarse. El hecho simplemente de no estar en el pacto o los lleva a querer diferenciarse. Y otra, el tratar incluso de competir internamente por los espacios, en un contexto además difícil, porque no podemos olvidar que esta misma semana no solamente se produce lo del Senado, sino la acusación y la denuncia penal a un importante expresidente del PAN y ex secretario particular del propio Calderón por fraude en Estados Unidos, que me parece puede ser un mensaje a todo ese grupo respecto de las posiciones que han mantenido y que siguieron manteniendo durante la semana respecto del pacto. Ahí está la reforma electoral que presentaron 2 días, al día siguiente de que lo hizo su partido. Entonces, creo que lo que estamos viendo es eso, una lucha de facciones, una lucha básicamente de poder que va a acabar siendo, me parece que sojuzgada por los que están dentro de la coalición de poder en la que se ha convertido el Pacto por México. Paco, o sea, coincides en que el pacto está en el centro del diferendo real, digamos, porque por encima evidentemente lo está, pero el diferendo real en el partido, que tiene al partido en una situación complicada, ¿no? Yo no coincido en eso. A mí me parece que para Madero el Pacto por México es la única oportunidad que tiene de aparecer ante las cámaras y de seguir teniendo vigencia. A mí me parece que es un tipo de lo más menor, y no me refiero a su altura, sino en la altura política, y lo que están haciendo es exhibirse. Se están exhibiendo de una forma tremenda. Pero unos y otros, ¿no? Sí, por supuesto, estoy hablando de las dos partes. A mí me parece que Calderón, lejos de estar preocupado por la exhibición de las porquerías internas del partido, debería estar preocupado precisamente por lo que dice Pepe, ¿no? Por las porquerías de muchos de sus colaboradores, empezando por César Nava. Hay también voces al interior del PAN que dicen que mucha de la molestia viene por saber precisamente, pues bueno, por todos quieren conocer al mismo agente inmobiliario del truán César Nava, que compra departamentos en Rubén Darío en 7 millones de pesos, cuando vacíos y en obra negra cuestan 16 millones, ¿no? Todo el mundo queremos conocerlo. A mí me interesa mucho un departamento en esas condiciones, ¿no? Pero la realidad es que, según lo que dicen y según también lo que se ventila en el propio Partido de Acción Nacional, no es el único que caería en ese tipo de cosas, y creo que Calderón debería de ser también un poco más mesurado. Me queda claro también que esta codicia política de ambos bandos, lo primero que los hizo es perder la elección presidencial, y lo segundo que los está haciendo es perder la dignidad, ¿no? Porque ya no la tienen. De verdad, de un expresidente de la República estarse exhibiendo de esta forma. Veo también a Vicente Fox convertido en porrista de Peña Nieto, de verdad me lo imagino con una falda y unos pompones, porque es de verdad, no hay priista de verdad más plegado a Enrique Peña que Vicente Fox. O sea, es de verdad el Dijiste colmo. priista. No, pues es que ya como no se volvió a afiliar al partido, pues no he visto ni los miembros de su gabinete, de verdad le pueden cantar tantas loas a Enrique Peña como lo hace Vicente Fox, y eso creo que está hablando de verdad de lo que está sucediendo al interior del partido. Sí, tiene que haber muchísimas cosas, por supuesto, y como sigan así, de verdad están haciendo pedazos el partido. Digo, a mí me parece que Madero es un títere y tiene también el tamaño ideal para hacerlo, ¿no? Pues no está difícil de cargar. ¿De quién? De varios, ¿no? Pues del grupo que él representa, de esas familias que siempre han sido los propietarios del Partido de Acción Nacional y que están además de todo pegados total y absolutamente a la ultraderecha, al yunque. A mí me parece que tiene muchísimo que ver, y creo que están agarrando, además de todo, en esta vendetta política, están agarrando a muchos tarugos en la mitad, ¿no? Y uno de ellos me parece que puede ser el propio Ernesto Cordero, que por la amistad y por la lealtad que le tiene a Felipe Calderón, perdón, a mí me parece que es un tipo brillante, pero está acabando con su carrera política, ¿no? Porque está de verdad siendo nada más el representante de las decisiones, las locuras y lo que se le ocurre a Calderón allá en Boston. Ángel Verdugo, el PAN tuvo una división, una fractura en los 90 con el surgimiento del Foro Democrático. Esta situación que tú estás viendo en el PAN en estos momentos, ¿te parece como para generar un cisma o no? Yo creo que no. Recordemos aquella gran división o aquel rompimiento que se dio, donde salieron militantes distinguidos e históricos, algunos de ellos. Bernardo Batis. Así es, González Schmal, sí. Y que terminaron por incorporarse a algunos otros partidos y
fueron diputados, brillaron en la tribuna una que otra vez, pero luego pasaron al anonimato quizá del cual nunca debieron haber salido. Entonces, yo no veo que haya hoy esa situación para que se pueda hablar de un gran cisma en el PAN para dar lugar a dos partidos o dos fracciones. Evidentemente hay un problema, pero ni como dice el juego infantil, ni soy militante del PAN ni lo quiero ser. Que ellos resuelvan sus cosas. Me interesa a mí el tema por las implicaciones que tiene fuera del partido para la gobernabilidad, para el funcionamiento óptimo de las dos cámaras del Congreso de la Unión y algo que olvidamos, para la función de los congresos locales en el resto de las entidades federativas. Es decir, aquí no es, tendemos en ese concepto así medio chilangocéntrico de que aquí nomás sucede, no, hay una serie de problemas, de ondas concéntricas que tienen una gran influencia en el comportamiento de las fracciones enfrentadas, fracciones dentro de la fracción del PAN en los congresos estatales. Entonces, yo quisiera nada más, porque además debe saber las personas que nos están viendo en estos momentos, que en el corte tuvimos una discusión fuerte, como acostumbramos Humberto y yo tener, donde él además... fuerte pero fraterna. Fuerte pero fraterna, además Pues de vieja data, ¿verdad? Sí. Además, él lanzó una acusación donde además le agregó una pequeña apuesta de una botella de champaña. Yo hice la aclaración ante aquí... Te dijo que inventas... Verdugo ahorita es un agente de la invención. Así es. Entonces, pero además me acusó de no conocer el reglamento del Senado. Yo no dije eso. Sí, claro, dijiste estás inventando. No lo conoces. A ver, estamos nada más para el contexto del auditorio. Estamos hablando de la posibilidad de que este conflicto en el partido pudiera terminar con la destitución de Ernesto Cordero, cosa que no ha ocurrido como coordinador de los senadores del PAN. Entonces, en ese tenor, yo señalé, etcétera, etcétera, entonces él lanza una apuesta, yo nada más acoté, que la otra vez que perdió una apuesta me trajo una botellita muy chiquita de champaña. Entonces yo dije, tiene que ser una para mini. todos, cuando Ahora, menos una botella Magnum. Ahora una Magnum. Una Magnum de menos, ¿no? 3.7 litros así es, de menos. Así es, muy bien. Entonces, dice el artículo 25, leo textualmente, porque además tú pediste correctamente, me parece justa, para que los televidentes sepan lo que marca el reglamento del Senado. Dice así: los grupos parlamentarios son autónomos en su organización y funcionamiento internos, que fue lo que afirmé yo y que tú desechaste, conforme a lo dispuesto en este reglamento. Las controversias al interior de los mismos se solucionan con apego a las disposiciones estatutarias relativas. Bueno, ahora vamos al artículo 29. Dice textualmente, leo: las modificaciones en la titularidad de los cargos directivos al interior de los grupos parlamentarios son notificadas de manera escrita por el respectivo coordinador a la presidencia de la mesa directiva dentro de los 5 días hábiles, etcétera. Y los estatutos del Partido Acción Nacional establecen como facultad exclusiva del presidente de su comité ejecutivo nombrar a los coordinadores parlamentarios tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Punto. Y eso es lo que dice el reglamento. Entonces, cuando tú dices, pero es que el Senado puede rechazarlos, no. El reglamento del Senado dice que esas cosas son facultades internas y ahorita las que me resuelven. Corresponda voy a responder esas cosas, hombre. Pero no a mí. A ti, claro que sí. No, pero si aquí a está tu el manera de reglamento. presentar las cosas. Es que así eso está. voy a hacer. Estoy leyendo textualmente, Eso voy a hacer. Humberto. Es ahorita. que manejas las cosas, eres tendencioso, Verdugo. A ver, antes de darle la palabra a Humberto para que responda, ¿qué consecuencia ves tú en lo que no ha ocurrido, pero podría ocurrir, podría que es la ocurrir. destitución Bien. de Ernesto Si Cordero? se diere esa destitución, porque eso es, o sea, a una designación producto de una situación política inconveniente de acuerdo a los intereses del partido, que representa de alguna manera en este tipo de controversias el presidente del Comité Ejecutivo Nacional o secretario general, sea el caso, en este caso es presidente, él designa a uno nuevo previamente la destitución del otro. Es una situación simultánea. ¿Qué va a pasar ahí? Al principio, quizá al menos los otros dos integrantes de este trío afamado de los tres chiflados, pues van a tratar de generar problemas, pero yo creo que las aguas se van a acomodar.
Yo creo que las primeras semanas o los primeros días quizá haya algún acomodo, sobre todo si se diere el caso de que el sustituto de Cordero fuere Héctor Larios. Es un hombre con una gran habilidad y sobre todo con una gran presencia institucional en el Partido de Acción Nacional. No lo dices por el paisanaje. Evidentemente no, porque además él no es sonorense, él es de Jalisco. Él llegó a Sonora e hizo carrera política ahí. Héctor, no, o sea, es un hombre con una gran habilidad y un gran colmillo retorcido político. Muy bien. Entonces, eso es lo que diría, y eso es lo que dice el reglamento del Senado de la República. Humberto, ¿quieres responderle primero a Ángel o darnos tu punto de vista de cómo ves las cosas en Acción Nacional ante esta circunstancia? No, estamos ante una evidente ruptura. En el PAN. Por supuesto, el reglamento del Senado dice que cada partido resuelve las cosas a su manera, sí, pero se refiere a los senadores de ese partido. En el PAN existe la tradición y la disposición reglamentaria, estatutaria, de que el presidente del partido nombra a los dirigentes de las fracciones en las dos cámaras del Congreso. Así es. Pero yo quiero ver que el señor Madero destituya al señor Cordero, y yo quiero ver qué va a decir la fracción parlamentaria del PAN. Se publicó ayer o hoy que hay una mayoría que están en contra de que Madero bastante grande, por destituya cierto. a Cordero. Bastante es grande. una mayoría muy amplia. Sí. Entonces, el Senado no puede acatar lo que diga el reglamento del PAN. El Senado tiene que acatar en todo caso lo que diga la mayoría de la fracción parlamentaria del PAN. Ese es el asunto. Falso. Ese es el asunto. El Senado no puede subordinarse a los reglamentos de un partido, por favor. Es elemental. No se está subordinando. A ver, hay Perdóname, un elemento adicional. Rápidamente lo voy a decir. Ernesto Cordero no solamente es el coordinador de los senadores del PAN, es el presidente del Senado. Así es. Y creo que es otro elemento que habría que analizar. Pero es independiente, le comunican, es decir, A ver, Humberto, con lo que han mira, amenazado, Humberto, con lo que han amenazado también, los pues. senadores panistas que están en contra de la destitución de Cordero, es con escindirse y hacer claro, un grupo porque no pueden reglamentariamente, estatutariamente cuestionar la decisión del presidente. Ahora, no se facultad pueden, del presidente tengo Madero. entendido que no se pueden constituir en un grupo Parlamentario. Así es, no, efectivamente. no podrían. Porque además lo dice el mismo reglamento del Senado, que una vez determinados los grupos parlamentarios, Sí, pero sí etcétera. se puede salir de ese grupo. Exactamente, Sí y se puede quedarse salir como de ese- independientes. Sí, claro. Sí, como renuncian al- A ver, partido. yo tengo información privilegiada de que el señor Víctor Beltri, en su artículo de mañana en Excelsior, va a tocar el tema del PAN. A ver, Así es, así es. Bueno, indudablemente estamos entre dos grupos en pugna, que cuando hablamos de una decisión en el PAN, pues, ¿de qué se van a escindir? ¿Cuáles son los postulados diferentes que tiene cada grupo? Son lo mismo. Intereses, ¿no? No es más que la vulgar lucha por el poder. La vulgar O sea, tú lucha no por ves el un poder. tema ideológico, no hay ves nada un tema ideológico, generacional, no hay nada de fondo, no ves ni siquiera no el tema hay del nada. pacto. Es ni siquiera el tema del pacto. Es la vulgar, y lo digo con todas las palabras, la vulgar ambición por el poder. Entonces, en este escenario de lucha por el poder, ¿qué va a pasar en el momento en el que Madero haga lo que estamos hablando hace rato, de que el ejército anuncia que va a ser contundente? Esas cosas no se anuncian, esas cosas se hacen. Madero tiene tiempo anunciando, ya voy a llegar, ya te voy a correr, ahora sí te voy a correr, y hasta el momento no lo ha hecho de manera formal. Pero ¿qué va a pasar en el momento en el que Madero por fin corra a Cordero o lo destituya, para decirlo con propiedad, del puesto que tiene ahorita? ¿Qué va a pasar con el grupo, que es un grupo amplio de senadores, el grupo que se opone a Madero? ¿Qué va a pasar? ¿De qué es capaz el PAN o de qué es capaz todo este grupo con tal de conservar este poder por el que están luchando? Puede bloquear las reformas. ¿Qué han hecho Pueden distinto? bloquear. ¿Qué han hecho distinto? ¿Qué crees que pueden hacer distinto de lo que han hecho? Baja California, la elección de los próximos meses, y en específico la de Baja California, que es donde el PAN tiene una probabilidad que se ve más cercana de hacerse de la gubernatura. Yo no veo descabellado que esta pugna entre grupos al interior del partido los lleve a perder la gubernatura. Pues es que solamente. ¿qué le están diciendo a los electores? ¿No? Muchas veces se dijo esto de la izquierda, si entre ustedes no se ponen de acuerdo, ¿por qué vamos a votar por ustedes? Estamos acudiendo a la perradización del PAN, ¿eh? Nada más que a la Yo creo que es inversa. una- ¿De verdad? ¿Es real? Yo creo que es una tesis interesante. Yo no creo en el Claro. en el autosabotaje, francamente. Creo que ahí, ¿Qué crees que dentro de pasó ese con grupo, Josefina? hay gente que tiene carreras todavía largas
que son inteligentes y que no van a ir a ningún lugar separándose o siguiendo a nadie, por ejemplo en el caso del grupo de Calderón, que los lleve a ninguna parte. Creo que más bien se va a imponer la disciplina y van a volver y no va a pasar absolutamente nada. ¿Tú crees Como que fue en el el- caso de Krill, por No, ejemplo, ¿no? en el caso Tal de cual, Josefina Vázquez tal Mota. cual. En el caso de Josefina Vázquez Mota, que poco a poco ha ido saliendo la información de que el apoyo que se le tendría que haber dado no fue el que obtuvo, ¿no crees que podría pasar lo mismo en Baja California? Y Algo estás- similar a lo de Y Josefina. Pepe, me parece que estás No desestimando. lo creo, francamente no lo creo. Estás desestimando las pataletas de Calderón, que son verdaderamente históricas. Se está metiendo mucho ruido, ¿no? Sí, o sea, de verdad las pataletas de Calderón y el egoísmo y la locura política de Calderón no tiene límites, ¿eh? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Bueno, tenemos que hacer una pausa. No hemos escuchado a Martín Espinosa, así que regresando del corte, le voy a pedir a Martín que nos dé su punto de vista sobre lo que está pasando en el Partido Acción Nacional. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas. Martín Espinosa, ¿cómo ves el Yo quisiera problema en el PAN? hacer dos observaciones. No estoy de acuerdo con Pepe cuando dice que pudiera tener su origen todo esto en la última argumentación que hacía del Pacto por México. El pleito en el PAN iba a desatarse sin pacto o con pacto. ¿Por la pérdida de la presidencia? Pero yo me voy todavía más atrás, Sí. yo me voy a la candidatura de Felipe Calderón, a aquel pleito que hubo claro. hace 7 años, donde la familia Zavala jugó un papel importante en un enfrentamiento que tuvieron hace 7 años con uno de los grupos fuertes del PAN, encabezado por los yunquistas. Acuérdense hace 7 años cuáles eran los calificativos, cuáles eran los artículos en la prensa de Juan Ignacio Zavala con respecto de el proceso para elegir internamente a su candidato a la presidencia de la República. Ahí hubo un choque muy fuerte y ahorita está volviendo a salir ese conflicto, por un lado a raíz de la pérdida de la presidencia de la República, pero por el otro sobre los grupos al interior del PAN que quieren empujar unos hacia un lado y otros hacia el otro en su relación con el poder, con el Partido Revolucionario Institucional y con el presidente Peña Nieto. Yo dudo que con pacto o sin pacto el PAN hubiera podido dirimir o digerir internamente estos conflictos. Es decir, esto iba a salir tarde o temprano. Ahora bien, no minimicemos a Madero, Paco. Yo creo que Gustavo Madero es un político de muchos años que ha ido adquiriendo mucha experiencia política dentro de la misma fontanería del PAN, de los grupos a veces no tan dignos de Acción Nacional y donde ha hecho un trabajo político muy interesante. Creo que es de los pocos del grupo de las familias custodias del PAN que ha hecho política en los últimos años a favor de Acción Nacional. Que le haya salido o no le haya salido, ese es otro boleto, pero es un hombre que yo lo he visto hacer política, lo ves negociando, cabildeando, reuniéndose con grupos. A lo mejor es muy difícil amarrar acuerdos en medio de un PAN turbulento, pero ha sido uno de los hombres que ha privilegiado la política y el diálogo al interior del Partido Acción Nacional. Y por último, yo creo que en este pleito nos está faltando un ingrediente. ¿Qué va a hacer el partido en el poder y qué va a hacer el gobierno frente a un desmoronamiento de un partido que ha sido importante para la democracia en México, como es el Partido Acción Nacional? ¿Qué va a pasar al interior del PRI? ¿Qué va a hacer el gobierno de Peña Nieto y qué va a hacer el PRI frente a toda esta cuestión interna que está viviendo Acción Nacional? Porque yo dudo que el PRI los vaya a dejar desbaratarse entre ellos, porque no le conviene al PRI y al gobierno la debilidad del PAN. Y ahí entra lo que dice Víctor, el tema de la elección en Baja California. A ver, antes de regresar a este debate, simplemente como contexto, en el corte estábamos haciendo memoria de situaciones anteriores en las que el coordinador o la coordinadora de uno de los partidos más grandes en el Congreso haya sido cambiado a la mitad de una legislatura. Está, por supuesto, el antecedente muy conocido, que ya lo hemos hablado de él, de Santiago Krill, sustituido por Gustavo Madero. Antes que eso, el Bester Gordillo, sustituida por Emilio Choifet.
Así y es. antes una rebelión que hubo encabezada por Luisa María Calderón la Cocoa, en contra del jefe Diego Fernández Fernández Ceballos. Ceballos. Así que bueno, ahí está el contexto. Pero a ver, Pepe, buen día. El tema que plantea Martín Espinosa respecto de qué va a hacer el PRI, qué va a hacer el gobierno si el PAN, por lo menos en el Senado, se desmorona. Sí, bueno, una precisión y luego la respuesta, que van ligadas. La primera es, por supuesto, ahí coincido, Martín, que el asunto no es por el pacto. Hay una división que viene de tiempo atrás, que incluso se agudizó en la elección presidencial. El pacto, como coalición de poder, en un enfrentamiento entre grupos, deja al grupo del Senado, identificado con Calderón, fuera, digamos, de la coalición de poder que hoy está tomando las decisiones más importantes en el país, y eso supone, alejar a los calderonistas del presidente de la República, que durante la etapa de transición estuvieron incluso más cerca que el propio Madero, al quien le estaban tratando de aventar el castigo de la derrota electoral del año pasado. Es también el punto, la coalición de poder del pacto, donde reside hoy o donde construyó buena parte de la fuerza que había perdido el propio liderazgo panista de Madero. Y su vínculo con el presidente y con los otros dirigentes de los partidos, creo que es hoy los principales resortes que le han devuelto el protagonismo, tú lo decías, Paco, hace rato, los luces y taquígrafos que había perdido antes del pacto, cuando estaba solamente como presidente del PAN y además eclipsado después de una derrota electoral. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de Peña? Creo que ha sido muy claro. Poner sobre todo y ante todo la defensa y la protección del pacto. Y eso pasa por dar un apoyo irrestricto y un respaldo total, como lo ha venido haciendo, al propio Madero, a pesar de las diferencias con el asunto electoral de Veracruz, incluso ahora con la reforma electoral. Hay un cambio incluso de agenda y de prioridades legislativas en la última semana, a petición del PAN y del PRD, por supuesto, después del affair de Veracruz, que han colocado a la reforma electoral por delante de todo. Pero no es irónico, Pepe, y aprovecho que tocas el tema, no es irónico que Madero parezca uno de los baluartes del pacto y él mismo haya anunciado por la libre una propuesta de reforma electoral o reforma política que de todos modos el pacto iba a abordar porque está en el pacto? Bueno, yo creo que aquí, digamos que hay equilibrios a veces difíciles de guardar, porque por un lado, creo que el apoyo que tanto Zambrano como Madero han dado al pacto ha sido total, al mismo tiempo que han estado sujetos a presiones muy fuertes de sus propios correligionarios, exigiéndoles el asunto electoral de Veracruz y luego, por supuesto, la reforma electoral como consecuencia de la desconfianza que se origina con el manejo electoral y el temor de que el PRI arrase en las elecciones del próximo 7 de julio. Pero incluso dentro de esos equilibrios, quien, digamos, ha tratado de ocupar el lugar de opositor dentro de Acción Nacional al pacto, aprovechando, o digamos con cierto oportunismo político, al estar fuera de la coalición de poder, ha sido el grupo de los calderonistas en el propio Senado. Paco, o sea, ¿cómo ves la perspectiva de que haya un grupo de senadores importante que esté totalmente opuesto a lo que proponga el pacto? A mí me parece que es muy lógico y me parece que así va a pasar. Yo primero nada más le comento a Martín, yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Martín, porque creo que en México tenemos una idea de la política, y creo que finalmente es así, que para hacer política y ser exitoso en la política hay que ganar elecciones. Y este señor ha sido, pues bueno, desde los 12 años que gobernó el Partido de Acción Nacional, fue muy poco exitoso exactamente en eso. Pero me queda claro que está trabajando, porque si no, no tendrá los apoyos que hoy en día tiene. Por el otro lado, a mí me parece que ese escenario de que va a haber un grupo de senadores que va a estar totalmente opuesto y que se va a convertir en una piedra en el zapato para todas estas reformas, a mí me queda muy claro. No creo que vaya a haber disciplina en este asunto, porque de verdad se está menospreciando la capacidad
capacidad patalética y no pantalética que decía Víctor Beltré de Felipe Calderón. De verdad tiene una capacidad de hacer berrinches políticos, ¿sí? Es un tipo que tiene la mecha muy corta y creo que ya para todos es conocido, y creo que además vimos cómo esas pataletas fueron verdaderamente graves para el país, ¿eh? O sea, muchas de esas pataletas las hizo cuando era presidente. Pero el poder también cada día más diluido, ¿no? Sí, sin duda, pero tiene un grupo de personas que le tienen mucha lealtad, ¿no? Un grupo de personas que finalmente privilegió él en contra de todos los pronósticos, ¿no? Sus válidos. Sí, exactamente. sus válidos. Entonces, a mí me parece que va a seguir haciendo valer ese poder y que va a haber un problema bastante grave. Yo tengo un interés particular en la disputa entre el maestro Musacchio y el maestro Verdugo, porque Por la tengo... botella, ¿eh? Sí, claro, Pero tengo la esperanza que se que me firme, toque una que se copa, firme. aunque sea, ¿no? A ver, Humberto, De esos 3.7 litros. Sí. ¿Esto es una estocada al pacto o crees que el pacto pueda sobrevivir lo que está pasando con los senadores del PAN en el Senado, evidentemente? Bueno, con las instituciones en crisis, como decíamos al principio del programa, con los partidos en crisis, pues yo creo que el pacto es para que todos ganen tiempo. Por eso Madero está tan interesado y no tanto la oposición, o por eso está tan interesada la dirección del PRD y no tanto la oposición de izquierda, sobre todo la oposición extrapartidaria. Pero para mí el asunto va más allá, porque estamos en un momento de la vida del país en la que o se ponen de acuerdo o le empiezan a buscar entre todos una solución o quién sabe dónde vaya a parar esto. Y estas pugnas internas del PAN y del PRD, en el PRI no se manifiestan porque ya se sabe que quien tiene la zanahoria es el que reparte. Estas pugnas internas de la oposición, bueno, pueden convertirse en algo muy grave. Si la crisis del PAN llevara si no a su disolución, a su división, o sobre todo a que pierda peso específico dentro de la política nacional, el PRI va a tener que recorrerse en el espectro a la derecha, y es una posición muy incómoda irse al extremo de un lado o de otro. Yo creo que el más interesado en salvaguardar la integridad del PAN es precisamente el PRI. Para poder seguir jugando el Senado. Y el presidente salido de ahí. Sí. Termino. Sí, sí. Nada más, diciendo que no estoy de acuerdo con la doctrina Verdugo, según la cual una institución de la República tan importante como el Senado debe subordinarse a lo que digan los estatutos de un partido. Por favor, eso no cabe aquí. Pero lo dice la ley, maestro. Ángel Verdugo. No lo dice. Lo dice lo dice la ley orgánica del Senado. O sea, no pasa, lo dice. Pasa, No lo Humberto, dice. pasa lo siguiente. Los partidos tienen el derecho constitucional de darse los estatutos que consideren. Entonces, el IFE por eso los revisa y busca si hay violaciones a la Constitución. Si no las hubiere, los aprueba. Bueno, los estatutos del PAN dicen que es facultad de su presidente designar, y el reglamento del Senado acepta con una comunicación por escrito, nada más. No se subordina no dice el que Senado. Acepte Claro, lo ahí que está, diga el señor. Artículo 25, ahí está. Y el señor artículo dirigente 29. del PAN, por favor. Ahí está, ahí está. Es lo que léelo. diga el PAN. ¿Y quién es el PAN en el Senado? Los senadores del PAN. No, es que nunca Está bien, se hace una es decir, consulta, pero no se elige por pero la votación. pregunta que hiciste, es decir, al final de cuentas no hay problema con la botella, eso olvídalo, pero sí sería bueno que leyeras el reglamento Pero del te Senado prometo una y los desigualdad. estatutos del Yo no partido. quiero Muy bien. olvidar. Termino nada más A ver, diciendo lo Ángel, siguiente. Diciendo lo siguiente. Con la edad a mí hay pocas cosas que me sacan de quicio ya. De joven tenía la mecha muy corta, pero hoy una de las cosas que me Eras sacan de quicio es calderonista de joven. el pacto. O sea, es una cosa increíble este monstruo, este nuevo Moloch que hemos hecho, el pacto. Pactos, el que hizo Stalin con Hitler, Mao con Chiang Kai-shek el 37, cuando Japón invade Manchuria, el pacto de la Moncloa. Esos son pactos donde había una visión de largo plazo, de grandeza para los países respectivos, equivocadas o no. Pero aquí estamos viendo a políticos de medio pelo que se están peleando por prebendas y privilegios y hacer ver que el destino de este país... Después de tantos años sin impactar, que haya algo de pacto, no está mal, Ángel. Termino diciendo lo siguiente ya para esta cosa del pacto y el pacto y el impacto y lo que sea. Es decir, en la democracia la regla es el disenso, no el consenso. La democracia es el gobierno de la mayoría,
no de las mayorías, como dicen los que no saben español, del 50% más uno. Cuando se teme gobernar, ejercer una gobernación responsable, hacerse eco del mandato del pueblo, Es del el electorado, disenso, es en el acuerdo, ese momento. es la colaboración, claro, es la diferencia, pero el otro el tiene respeto que a ella, respetar no a solamente esta el mayoría. disenso, Entonces, muy bien. estos subterfugios de que el pacto y que viene este y que viene el otro, es por el temor que existe el que ganó las elecciones a gobernar realmente, y evidentemente con unos quedará bien y con otros quedará mal. Punto. Víctor Beltri, te toca cerrar el programa. ¿Sobrevive el pacto a esta crisis en el PAN o no? Yo, la verdad es que espero que sobreviva. O sea, mi querido amigo Ángel Verdugo, que me va a convidar de las botellas que le va a ganar a Musac, Olvídate, yo la indudablemente. compraré. No, él no te Tú y yo, A ver, yo- ponemos de sí, acuerdo. va, perfecto. Una Yo, viuda creo- de Santa yo Cruz. espero realmente que el pacto subsista. No es una figura en la que pongamos todas nuestras esperanzas, ni es la única esperanza para el país, ni es algo tan emblemático, pero es muy necesario ahora. Ahora es necesario que nos pongamos de acuerdo y que saquemos adelante lo que el país realmente requiere. De otra manera, vamos a pasar el resto de este gobierno con un presidente que en lugar de gobernar administre. Y ya nos aventamos 2 sexenios de eso. No podemos dejar de lado el pacto en estos momentos. Yo espero realmente que sobreviva, y bueno, pues ahora hay que ver qué es lo que pasa. Muy bien, llegamos así al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Círculo de Ideas. Gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes por habernos seguido en casa. Nos vemos el próximo domingo. Soy Pascal Beltrán del Río. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.